Por favor, continuamos con la segunda charla magistral del segundo día de la Semana de la Economía, Dinámica Empresarial, la SAS, el vehículo que impulsa la creación de las compañías. El ponente de la charla magistral es Segundo Camilo y como moderador tenemos a Nicolás Acosta, docente de la Facultad de Economía. A continuación realizaré la presentación del moderador para que posteriormente dé la palabra al ponente. Nicolás Acosta es docente, director del Repositorio de Consistencia Macroeconómica y subdecano de la Facultad de Economía de la PUCE. Es economista por la PUCE, así como magíster en la Escuela de Georgetown y doctor en Economía por la Universidad de Málaga. Por favor, Nicolás, si puede comenzar. Buenos días con todos. Es un gusto presentar esta ponencia titulada El SAS como impulsor Dinámica Empresarial, el SAS, el vehículo que impulsa la creación de compañías. El ponente será Segundo Camilo, director nacional del Instituto de Estudios de la Superintendencia de Compañías y Valores. Seguramente esta charla será muy interesante porque el SAS es una figura mercantil que permite la asociación de varias personas naturales para que puedan acceder a servicios de crédito y puedan fomentar sus capacidades productivas y empresariales. Este tema cobra mucha relevancia en este escenario post-pandemia, en el cual los objetivos que se han centrado son la recuperación de los empleos perdidos, la reactivación económica, y esta herramienta o esta figura mercantil SAS, Segundo nos comentará después, posiblemente, Segundo me contradecirá después, resulta poco conocida en el ámbito académico especialmente, y seguramente el aporte de Segundo en esta charla viene por ese lado, hacer investigaciones que permitan o que reflejen la importancia de estas figuras en el tejido, especialmente en los microemprendimientos. Quiero presentar a Segundo. Segundo es director nacional del Departamento de Investigación Económica de la Superintendencia de Compañías y Valores Seguros del Ecuador en Guayaquil, y además se desempeña como investigador asociado y ha sido profesor de varias universidades. Además, Segundo ha sido uno de los investigadores económicos con mayor crecimiento en los últimos años, especialmente en estos temas de macroeconomía visto desde un entorno micro, usando datos de empresas, y quisiera pedirle a Segundo de manera especial que nos comente, especialmente dirigido a nuestros alumnos de pregrado, cómo se realizan estas investigaciones, qué datos tiene la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para que seguramente de aquí sería interesante que salgan nuevas investigaciones, trabajos de pregrado, proyectos de investigación conjuntos. Así que nada más, quiero agradecer a Segundo de manera especial por su presencia aquí y le doy la palabra. Muchas gracias. Bienvenido, Segundo. Bien, buenos días con todos. Muchísimas gracias, Nicolás, por la presentación. Muchísimas gracias a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por la invitación. Voy a empezar conversando un poco sobre la información que tiene la Superintendencia de Compañías a pedido de Nicolás, justamente. Bueno, como la mayoría de ustedes sabrán, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es la institución reguladora y supervisora de las sociedades en el Ecuador, también de las empresas o sociedades que se encuentran en el mercado de valores y también los operadores que se encuentran en el mercado de valores, y también de las empresas aseguradoras que se encuentran operando en el país. En este sentido, la Superintendencia tiene información a nivel de empresa de todas estas instituciones. La información está disponible en la página web de la Superintendencia de Compañías, es de libre descarga, tenemos datos a nivel de empresas, por lo tanto les permite esto a ustedes realizar investigaciones usando, por ejemplo, datos de panel, series de tiempo, entre otros tipos de datos que pudiesen ser de su interés. En la actualidad, la Superintendencia, conjunto con otras instituciones, ha venido trabajando en varias reformas que han tomado forma desde el año anterior, de hecho, un poquito después de la pandemia. Entonces, el día de hoy yo voy a conversar sobre una de estas reformas que fue ejecutada en conjunta con otras instituciones y que fue creada a partir de
una ley de emprendimiento que se dio a finales de febrero del 2020. Entonces, el título de la ponencia es Dinámica de las empresas a raíz de la SAS. Sin embargo, yo el día de hoy voy a presentar un working paper que se llama Red Tape Reduction, o básicamente disminución de la burocracia, más empresas formales, como una pregunta, y si el ahorrar tiempo y dinero puede generar este incremento en las empresas formales en el Ecuador. Para esto, pues, utilizamos y analizamos una reforma en el país. Algo importante de mencionar acá es que la burocracia, o como se conoce en el ámbito académico, red tape, es una de disminuir la burocracia, es una de las, se aplica bastante para tratar de disminuir los problemas que existen en la creación de las empresas, puntualmente en lo que tiene que ver con el timing, ¿no? Es decir, cuánto demora crear una empresa. Por lo tanto, es una política muy popular para aumentar o para impulsar la creación de empresas. La literatura parece ser que tiene un consenso en este tipo de investigaciones, donde menciona que una excesiva regulación tiene efectos negativos y tiene un lastre en la creación de empresas, ¿verdad? Por lo tanto, analizar esta reforma que sucedió el año anterior, puntualmente desde el 18 de mayo del año anterior, sí tiene bastante relevancia en el contexto empresarial, local y también a nivel de países en vías de desarrollo, ¿no? Sin embargo, el principal problema de la literatura empírica es que este approach que se ha venido utilizando, ¿verdad? No, en la mayoría de los casos no aborda el problema de endogeneidad, ¿verdad? El hecho de decidir sobre si una empresa decide crearse bajo un tipo de esquema o no, si la reforma se aplicó en diferentes momentos del tiempo, o si la reforma se aplicó solamente para ciertos sectores económicos, o si la reforma fue aplicada en general, ¿verdad? Entonces, no es hasta un estudio de Brun en el en el Review of Development Studies, donde realmente muestra cómo se puede abordar el tema de endogeneidad para estudiar este tipo de reforma, ¿no? Entonces, a diferencia de los otros estudios que abordan un análisis cross-country, es decir, de muchos países al mismo tiempo, nosotros estudiamos un solo país, Ecuador, y puntualmente la reforma que sucedió en Ecuador a partir del 18 de mayo del año anterior. Como motivación, lo típico, ¿no? Una excesiva burocracia o trámites burocráticos, básicamente, que tiene que ver no con el número de individuos que existan o que trabajen en una institución, sino con el número de procedimientos que existen para crear una compañía, pues puede dificultar a las empresas crearse. Puede, de hecho, no solamente dificultar a las empresas crearse, sino también que la creación de empresas vaya mucho más lento por un tema de lastre de tiempo, ¿verdad? Entonces, si a esto le sumamos una cantidad grande de capital mínimo requerido para constituir una compañía, más otro tipo de costos monetarios, como por ejemplo costos notariales, costos de registrador mercantil, costos de abogados, etcétera, 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 ¿verdad? Puede disminuir claramente la decisión de un empresario en crear una compañía y simplemente quedarse como una persona natural obligada a llevar contabilidad o una persona natural obligada a no llevar contabilidad. Por lo tanto, aquí tenemos un tema de costos monetarios y costos no monetarios que la reforma trata de abordar y que la reforma trata de disminuir para que aumente la creación de empresas. Entonces, esto claramente puede ayudar también no solamente a la creación de nuevas empresas, sino también a la formalización, es decir, individuos informales o empresas informales pueden trasladarse o hacer un proceso de transición a ser considerados o transformarse en una empresa formal, ¿verdad? Entonces, esto es bastante interesante en el contexto ecuatoriano porque a diferencia de otros países donde simplemente existen empresas informales y luego empresas formales, en Ecuador, luego voy a explicar un pequeño modelo que construimos, cómo Ecuador se vuelve bastante interesante porque Ecuador tiene varios niveles de formalización, pasando desde una empresa una sociedad informal,
¿sí? Donde no tiene que rendirle tributos a nadie, luego una persona con un RUC, ¿verdad? Un registro único de contribuyentes no obligado a llevar contabilidad, luego una persona con RUC obligada a llevar contabilidad y finalmente el nivel más alto de formalización, que es una sociedad, ¿verdad? Bien, claramente el tener más empresas formales ayuda al crecimiento económico, ¿no? Ayuda al crecimiento económico por varias cosas, ¿no? Primero, un tema de competencia, también un tema de generación de empleo formal. Tercero, un tema de formalización y acceso al crédito de estas empresas formales, algo que las empresas informales no pudiesen tener, y también tener algún tipo de aumento de productividad, generación de innovación, disminución de precios para los consumidores por el tema de la competencia, entre otros temas, ¿verdad? Entonces, aquí he puesto unos recortes de periódicos de hace algún tiempo atrás, por ejemplo, enero 15 del 2020, un recorte de un diario bastante conocido, abajo otro recorte donde habla de hacer negocios sigue siendo difícil en Ecuador en la lista de los países poco amigables para los negocios, una foto de tomada del diario El Universo, de las filas que se generaron durante la pandemia para obtener un registro único de contribuyentes, ¿verdad? Esto lo pongo acá como motivación porque vemos que aparentemente parece ser muy difícil crear una empresa en Ecuador. De hecho, Ecuador, según el informe del Ease of Doing Business del Banco Mundial, ocupaba en el año 2020 la posición 129 de 190 economías donde es fácil hacer negocios. Una posición bastante lejana, bastante crítica, diría yo. Sin embargo, hasta ese momento no se había aplicado la reforma de la que les voy a hablar en breve, ¿verdad? El objetivo de esa reforma es básicamente mejorar la posición en el Ease of Doing Business, pero más allá de mejorar la posición en este reporte del Banco Mundial, es también aumentar el número de empresas formales en el país y por lo tanto dinamizar el empleo, por lo tanto dinamizar la competencia, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, la pregunta de investigación o las preguntas de investigación que nos hacemos es si el efecto, la reforma de la SAS tuvo algún tipo de efecto en la creación de empresas formales en el país, ¿verdad? Y luego estudiamos dos mecanismos. Sí, porque para nosotros no solamente era importante encontrar evidencia si aumentaron o no aumentaron las empresas formales en el país, sino encontrar qué mecanismos ayudaron a que efectivamente crezcan las empresas o aumenten el número de empresas formales en el país. Y para eso analizamos un mecanismo de tiempo, el tiempo que demora desde que inicia el proceso de creación de empresas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros hasta que termina formalmente, y la probabilidad de que se cree una empresa con un capital inferior a $400, que era el capital mínimo requerido para las sociedades anónimas anteriormente, ¿verdad? Para las sociedades por acciones simplificadas, ese capital mínimo se cae a $1, es decir, las empresas pueden constituirse desde $1, ¿verdad? Y al final, este working paper ha sido presentado en varias universidades y en varios congresos, y una observación bastante importante que se hacía era cómo podíamos tratar de medir ese proceso de transición de una empresa de la informalidad a la formalidad. Claramente no podemos medir la informalidad porque no tenemos datos de si esa persona antes era un informal y luego decidió crear la empresa y se volvió formal. Sin embargo, utilizamos, y luego le voy a explicar ya más detalle, utilizamos una base de datos del Servicio de Rentas Internas donde están los RUCs y hacemos un match de aquellas personas que tienen RUC obligados y no obligados a llevar contabilidad y si esas personas son accionistas de las nuevas empresas, de las nuevas SAS, ¿verdad? Y de esa forma tratamos de aproximar si este individuo o los individuos que antes tenían un registro único de contribuyente obligado o no obligado a llevar contabilidad decidieron crear una empresa formal. Bien, entonces, la literatura relevante en esto, como les comentaba, hay dos strands, ¿verdad? El primero es en la entrada, ¿no? En la excesiva regulación y que analiza varios países al mismo tiempo, por lo tanto no analiza un efecto causal, ¿verdad? El paper seminal es el paper no un paper, un libro de Soto y el paper de Jacob en el Quarterly Journal of Economics, y luego hay otros papers que están ahí en la pantalla donde muestran y encuentran que la excesiva regulación puede tener efectos negativos en la creación de empresas formales y en el crecimiento económico.
Luego hay un nuevo strand que sí analiza los efectos causales y que evalúa, hace evaluación de impacto, que es básicamente a lo que nosotros vamos a mostrar acá, ¿verdad? Una evaluación de impacto que lo hacen para diferentes países, para Italia, para México, para Brasil hay un sinnúmero de evaluaciones, ¿verdad? Para Uruguay y para Portugal, ¿verdad? Entonces, este segundo strand sí que encuentra efectos causales utilizando un método que vamos a ver acá en nuestro documento, ¿verdad? En general, la literatura ha encontrado, en el primer strand, en la primera parte de la literatura, ha encontrado un consenso, ¿verdad? Una excesiva regulación tiene efectos negativos en la creación de empresas y en el crecimiento económico. En el segundo strand, en la segunda parte de la literatura, los resultados no son tan concluyentes, ¿sí? Es decir, al momento de evaluar una política, parece ser que no necesariamente una política tuvo efecto en la creación de empresas, sino que a lo mejor no tuvo ningún efecto. Bien. La contribución de este documento, tiene varias aristas. La primera es en la literatura de evaluación de impacto. Nosotros mostramos un efecto causal y analizamos dos outcomes. Generalmente se utiliza uno, que es la creación de empresas. Nosotros digamos el logaritmo del número de empresas creadas, ese es el outcome tradicional. Nosotros utilizamos una variable que se llama entry rate o tasa de entrada, que luego voy a explicar cómo la construimos. La segunda es, también tiene que ver con la entrada, la regulación de la entrada. Y aquí lo que nosotros hacemos o creemos que aportamos a la literatura es que analizamos dos mecanismos. La primera es la disminución de tiempo y la segunda, la probabilidad de crearse con un capital menor a $400. Generalmente se utiliza un solo mecanismo, que es la disminución de tiempo, y hay muy pocos papers que muestran este mecanismo porque no tienen información tan detallada como si la tenemos nosotros, pues claramente porque somos el organismo regulador y podemos obtener el conteo de días, de minutos, de segundos que se demora una empresa en crearse en nuestra institución, ¿verdad? Y en la data, a partir de, nosotros no utilizamos encuestas, sino utilizamos toda la base de datos gigantesca de creación de compañías diarias en la Superintendencia de Compañías, y por lo tanto trabajamos con toda la población y no con samples, ¿sí? Y claramente tenemos información súper valiosa como por ejemplo si la empresa con cuánto efectivamente se constituyó, la fecha en la que se constituyó, quiénes son los accionistas, también cuánto demoró en cada etapa de la creación de empresa, es decir, en cada uno de los departamentos de la superintendencia, por así decirlo. Es decir, tenemos una información muy detallada. Ahora, permítanme hablar de la reforma, que creo que esto es lo más importante para luego entender la parte metodológica, ¿no? La reforma de las SAS, ¿verdad? Las SAS son un nuevo tipo de compañías, de sociedades que se crearon a partir del 18 de mayo del año anterior, es decir, se crearon durante la pandemia, ¿verdad? Las SAS nacen a partir de una ley, ¿sí?, que se crea y que se publicó en el registro oficial a finales de febrero del año pasado también, pero donde no se estipulaba cuál iba a ser el mecanismo para crear esas empresas sujetas de crédito, generadoras de empleo, que sean designadas para emprendedores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las SAS sí que fueron inesperadas, y esto es importante recalcarlo, porque si pensamos que la reforma de las SAS no fue inesperada y que hubieron anuncios previos, entonces se cae la metodología. Las SAS sí fueron inesperadas. No hubo ningún tipo de anuncio sobre las SAS, sino es hasta el día que se empezaron a crear las SAS, que fue el 18 de mayo, ¿verdad? Es decir, no hubo una expectativa sobre esperemos un momento para crear SAS y luego que el efecto sea mayor, ¿verdad? Bien, algo importante de mencionar de las SAS es que las SAS, a diferencia de las sociedades anónimas y compañías limitadas, ¿verdad?, las SAS se pueden constituir con un solo individuo. Por lo tanto, se elimina una barrera de número de accionistas, ¿verdad? Es decir, las SAS, una persona, un emprendedor puede crear una sociedad, ¿verdad? Y adicionalmente es un proceso simplificado, ¿sí?, que involucra varios aspectos, un proceso simplificado en tiempo y por lo tanto en costos no monetarios, y un proceso simplificado en costos monetarios, porque no necesitas un registrador mercantil, no necesitas un abogado, no necesitas ir al registrador de la propiedad, al registrador mercantil, y no necesitas ir a otra instancia donde puedas tener algún tipo de interacción y donde se pueda demorar el proceso,
¿verdad? Es decir, lo haces directamente en la superintendencia de compañías bajo unos formularios que la superintendencia colgó en la página web y son de muy fácil llenado. Un individuo que no es abogado tranquilamente lo puede llenar y puede constituir su empresa, ¿no? Entonces, el objetivo de la SAS, según la reforma, es que puedan aumentar el crecimiento económico mediante la formalización de los emprendimientos. Por lo tanto, las SAS estaban designadas a los emprendedores, ¿verdad? Es decir, que los emprendedores se formalicen y que esta formalización les permita a ellos ser sujetos de crédito, ¿sí? Y adicionalmente poder expandir su proceso productivo. Por lo tanto, estas sociedades por acciones simplificadas, mostraban varios beneficios. Sin embargo, tenían algunas cosas que no, digamos, actividades donde no se podían constituir. Por ejemplo, actividades que estén relacionadas con, digamos, el servicio financiero, ¿verdad? No pueden estar en el mercado de valores, ¿sí? Y también algún tipo de actividad que tenga un tratamiento especial bajo la legislación ecuatoriana, puntualmente la ley de compañías, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, las SAS al principio solo se podían crear de forma física y no se podían crear de forma electrónica, puntualmente por un tema de tecnologías de la información y comunicación, digamos, restricciones de las ICT, ¿verdad? Donde interactuaba la superintendencia con el servicio de ventas internas. Por lo tanto, es un tema básicamente porque ya nos han preguntado en algún momento por qué no se podía crear electrónica si estábamos en plena pandemia. Bueno, se creaban físicamente mediante un email, es decir, la superintendencia estaba trabajando durante la pandemia y bastaba un mail con todos los archivos, digamos, estos archivos constitutivos para la SAS y pues los diferentes departamentos para nosotros era una orden de creación de esa SAS, obviamente que cumpla con todos los requisitos. Pero no empezaron creándose de forma física y esto nos permite a nosotros, más adelante mencionarles que esto nos permite a nosotros claramente crear el grupo de tratamiento y el grupo de control en nuestra metodología. Bien, varias cosas positivas de la SAS es que elimina el requerimiento de un documento constitutivo que tenía que ser notarizado, por lo tanto eliminamos el costo notarial. Este costo notarial en promedio, según el reporte del Ease of Doing Business del Banco Mundial, tiene un costo de $690. Ya de por sí, entonces, el empresario que iba a crear una SAS podía reducir $690 si es que creaba una sociedad anónima. Bien, se tumbó la barrera de capital mínimo requerido. La barrera de capital mínimo requerido estaba en $400, ¿verdad? Con la SAS lo podías hacer a partir de $1, ¿sí? Y también la SAS la puedes, como ya lo había dicho, lo puedes constituir con un solo individuo. Entonces, al constituirlo con un solo individuo también eliminas de cierta forma los problemas futuros que se pueden generar en la compañía cuando quieras disolverla, cuando quieras liquidarla o algún tipo de acción posterior a la actividad. Es decir, ya no vas a necesitar un acuerdo con tus socios para poder eliminar la compañía, o sea, cancelarla, porque siempre vas a necesitar, digamos, la firma de los socios accionistas para poder disolverla. Al ser tú solo o probablemente tú tener solo la compañía, pues simplemente tú decides cuándo ya no quieres tener la compañía. Bien, no necesita irse al registro mercantil. Y esto pues le permite ahorrar al empresario alrededor de $100 más o menos, en promedio $100, según el reporte del Ease of Doing Business. Eso es más o menos lo que cobraría un registrador mercantil. Claramente esto va a depender de la ciudad, el cantón en la que uno está. Algunos registradores mercantiles cobran más, otros menos, etc. Por eso en promedio se ahorra $100. Bien. Aquí hablamos de costos monetarios, ¿no? Claramente, es decir, vemos varios montos de dólares, 690, de 400 a 1 y un ahorro de 100, pero también hay una disminución de costos no monetarios. Puntualmente, el hecho de no ir a estas instituciones que necesitabas antes asistir y pagar, al no asistir a estas instituciones y adicionalmente en la superintendencia, que esto sea un proceso bastante simplificado, pues te ayuda a que la constitución de esa compañía sea bastante ágil, bastante dinámica, bastante rápida, ¿verdad? Finalmente hubo una reducción de 14 a 6 procedimientos, lo cual otra vez va involucrado con la disminución de costos no monetarios. Bien,
Una vez explicada la reforma, como, digamos, los aspectos positivos y los pocos aspectos negativos de la reforma, nosotros decidimos crear un modelo bastante intuitivo que tiene como noción, o nos inspiramos en el paper de Ulicea, en el Annals of Economic Review, ¿verdad? Un modelo donde Ulicea dice, ¿qué pasa si pasas de la informalidad a la formalidad? ¿Cuáles son esos costos asociados a la informalidad? ¿Cuáles son los posibles costos asociados a la formalidad? Porque la formalidad también tiene unos costos asociados. Entonces, nosotros decíamos, bueno, Ecuador no es un país tan sencillo de ver el tema de la informalidad y la transición a la formalidad, porque un informal tranquilamente puede asistir al servicio de ventas internas, sacar su RUC, ¿verdad? Y será ahora sí será un taxpayer, ¿verdad? No obligado a llevar contabilidad, y luego cuando tenga ciertos montos de ingresos, será un taxpayer obligado a llevar contabilidad, y luego, si le va muy bien, pues decidirá entonces crear una empresa, ¿verdad? Entonces ya no es tan sencillo como en el modelo de Ulicea, y decimos, bueno, nosotros en Ecuador tenemos 4 niveles, entre comillas, formales. Claramente el primer nivel, el de tener una empresa formal, es el nivel formal, el nivel más formal, ¿verdad? Y luego digamos que tenemos 2 niveles de formalidad, que nosotros le denominamos menores niveles de formalidad, y un nivel de informalidad, ¿verdad? A partir de esa noción, de esa intuición, construimos unas funciones de beneficio, ¿sí?, que tienen que ver con los diferentes niveles de formalidad, ¿sí?, y el nivel de informalidad. Entonces nosotros en la ecuación 1, 2, 3 y 4 tenemos la función de beneficios de la empresa formal, de la empresa, del individuo formal obligado a llevar contabilidad, la ecuación 2, la ecuación 3 del individuo formal no obligado a llevar contabilidad, y la ecuación 4, finalmente, el individuo informal o la empresa informal. Lo más importante de aquí es la última parte de cada una de las ecuaciones, que es la C barra. Voy a explicar cada parte de la ecuación, ¿verdad? Tenemos 1 menos tau sub y, que básicamente es lo que le queda después del pago de impuestos, ¿verdad? Del pago de impuestos. Luego tenemos omega, que es el nivel de productividad de la empresa. Y luego tenemos la típica función de producción Cobb-Douglas, ¿sí? A eso le restamos lo que tiene que pagar una empresa o, digamos, un individuo formal o obligado o no obligado a llevar contabilidad, que tiene que ver con el pago de salarios, los impuestos que tiene que pagar por salarios, es decir, el IES, estas contribuciones, ¿verdad? W claramente es wage, salarios, L es el número de trabajadores, R es el costo de alquiler del capital, K es el capital, y la C barra, que es lo que más me interesa explicar, son los costos asociados a la formalidad. ¿Qué tenemos en estos costos asociados a la formalidad y que claramente son diferentes entre la ecuación 1, 2, 3 y que, como verán, en la ecuación 4 no están, ¿verdad? Estos costos asociados a la formalidad tienen que ver, por ejemplo, si usted es formal, si usted es una empresa formal, usted tiene que tener una auditoría, ¿verdad? Usted tiene que pagarle a un contador, tiene que presentar balances al servicio de ventas internas, tiene que presentar balances a la superintendencia de compañías, ¿verdad? Si tiene algún problema en la superintendencia o el servicio de ventas internas, tiene que resolver esos problemas, ¿verdad? Que no los va a tener en la ecuación 2 claramente, porque no necesita auditoría, ¿sí? En la ecuación 3 tampoco. De hecho, en la ecuación 3 se reducen drásticamente porque un individuo obligado a no llevar contabilidad ni siquiera tiene la necesidad de hacer la declaración del impuesto a la renta anual, ¿verdad? Y en la ecuación 4 usted verá que estos costos no aparecen porque no hay costos de formalidad. Sin embargo, hay al inicio de la ecuación 1 menos P por Y en función de la productividad, que son los costos asociados a la informalidad, que pueden ser más altos que los costos asociados a la formalidad, y ya voy a hablar de eso, ¿verdad? Una vez explicadas estas 4 funciones de beneficios, podemos pasar a una función de valores presentes a raíz de los beneficios y a raíz de una tasa de descuento que tiene que ver con la probabilidad de quiebra. Bien, no voy a entrar mucho en este detalle para no aburrirlos, pero la idea de esto es que hay una tasa de descuento de quiebra, de probabilidad de quiebra, que en el informal es claramente menor, ¿sí?
Claramente menor porque el informal si quiebra, pues se dedicará a vender otra cosa y seguirá siendo informal. Mientras que en una empresa formal esa probabilidad puede aumentar, ¿verdad? Puede aumentar en función de cómo le va la economía, qué tal si los costos o si los impuestos aumentan, cuánto aumentan, ¿sí? Cuál es la elasticidad de esos impuestos en función del producto que yo estoy vendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces este modelo intuitivo nos lleva a decir varias cosas, ¿no? Que esa función de beneficios esperados, ¿verdad? Que están en función de la productividad menos ese costo asociado de ser formal debe ser mayor a esa función de beneficios esperados, de la productividad, de ese costo de ser un individuo obligado a llevar contabilidad y así no obligado a llevar contabilidad, tiene que ser mayor a la informalidad para que exista un proceso de transición. Es decir, si el costo de ser formal es menor al el beneficio menos el costo de ser formal, ¿verdad? Es mayor del beneficio menos el costo de ser un individuo obligado a llevar contabilidad, pues claramente yo voy a decidir trasladarme a ser una empresa formal. Esa es la intuición atrás del modelo, ¿verdad? Entonces, aquí hay varias formas de estimular esa transición, ¿verdad? La primera es reducir los costos de entrada. La reforma lo hace, ¿verdad? A priori la reforma disminuye costos de entrada monetarios y no monetarios. La segunda es reducir los costos fijos de mantenerse en la formalidad, es decir, reducir los costos de auditoría, reducir los impuestos, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, esto pues es un poco más complejo a partir de la superintendencia, ¿verdad? La otra forma es incrementar los beneficios de ser formal. ¿Cuáles son esos beneficios? Pues bueno, ser sujeto de crédito, ¿sí? Que pueda o que tenga una mayor capacidad para negociar con el Estado, etcétera, 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 ¿verdad? Y incrementar los costos asociados a la informalidad. Esto es un poquito más costoso. Es decir, necesitaríamos que todos los municipios se pongan de acuerdo y hagan inspecciones diarias de aquellos negocios que son informales y no están dando algún tipo de registro de venta. Hay un paper muy bonito sobre esto, que es un experimento en Sri Lanka, y encuentran que esto es muy costoso y que la transición de informales a formales es muy baja. O sea, que los costos superan realmente los beneficios que puedan esperarse. Bien, datos. La data que nosotros utilizamos, pues claramente son datos administrativos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Utilizamos el universo de la creación de empresas formales en el país. Utilizamos una ventana de tiempo corta que tiene que ver con enero del 2020 a mediados de octubre del 2020. ¿Por qué hasta mediados de octubre del 2020? Como lo dije al inicio, la reforma se aplicó el 18 de mayo, ¿verdad? Y se quedó hasta mediados de octubre, donde se podían crear las SAS de forma física y no electrónica. Después de mediados de octubre del 2020, las SAS ya se podían crear de forma electrónica. Y eso implicaría entonces que mi grupo de tratamiento y mi grupo de control se mezclen. Por lo tanto, no solo utilizamos datos hasta mediados de octubre, por lo tanto pudiésemos decir que los efectos que encontramos son efectos de corto plazo. Bien, ¿qué información tiene esta base de datos? Pues tiene información geográfica de la empresa que se crea, la actividad económica en la que se crea, el día oficial de creación, el tiempo en días que toma para crearse, con cuánto se constituyó esa empresa, si la empresa fue creada de forma física o de forma electrónica, y nosotros construimos un stock de empresas por semana, es decir, cuántas empresas se constituyeron dividido por el total de activas, para hacer el ratio de tasa de entrada, ¿verdad? Si quisiéramos ver cómo estaba antes, digamos, algunos descriptivos del antes y el después, nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, el grupo de tratamiento, que son las empresas creadas de forma física, y el grupo de control, que son las empresas creadas de forma electrónica. Bien, nosotros vemos aquí, por ejemplo, la diferencia significativa y positiva, es decir, si hay un incremento en el grupo tratado, también hay un incremento en el grupo de control, en el número de empresas, y luego en el logaritmo también, la tasa de entrada también. Sin embargo, en el grupo de control ya la tasa de entrada no es estadísticamente significativa. La K, que es la probabilidad con la que una empresa sea creada con un capital mínimo menor a $400, claramente en el antes siempre va a ser cero, porque no se podía, ¿sí? Y el tiempo de creación vemos cómo efectivamente, al menos en los descriptivos, disminuyó. Bien, dicho esto, ¿sí? Voy a un poco hablar sobre la definición del sample. Colapsamos nuestra base de datos a nivel de empresa, de sector económico y de esquema.
físico o electrónico, porque este es básicamente mi grupo de tratamiento y mi grupo de control. Grupo de tratamiento físico, grupo de control electrónico, ¿sí? Y lo hacemos a nivel de semanas. Lo colapsamos a nivel de semanas y también a nivel de provincia, de sector económico y también de esquema. Tenemos 15.600 observaciones, 13 sectores económicos, eliminamos algunos sectores económicos claramente porque las SAS no se podían constituir en esos sectores. Si utilizamos 15 provincias, nos quedan 6.074 empresas formales. Nuestro grupo de tratamiento son las empresas creadas de forma física, nuestro grupo de control son las empresas creadas de forma electrónica. Si quisiéramos ver un gráfico de tendencias paralelas, simplemente para visualmente ver si efectivamente se estaba cumpliendo este propósito, que igual lo analizamos y lo revisamos con un event study, bien, vemos que parece ser que había una tendencia paralela. Aquí estos números casi cero, no son cero, algunos días sí, otros días no, sí, es el lockdown, ¿no? Es el confinamiento. Sin embargo, la superintendencia seguía creando empresas en esos días, claramente en menor cantidad, porque hubo los individuos estaban un poco reacios a crear empresas porque no sabían realmente lo que iba a pasar. Y luego vemos que esta línea roja es la fecha, la semana 21, que es la semana de de la inserción de la política. Esta inserción de la política pues ve claramente cómo las empresas constituidas de forma física crecen de forma abrumadora. Y de hecho se distancian completamente de la creación de empresas de forma electrónica y la brecha se incrementa versus el antes, bastante amplia. Bien, sigamos. Una vez dicho esto, pues ya entra en la estrategia empírica, explotamos la variación del número de empresas formales creadas en la provincia I, en el sector J, bajo el esquema S, que es física o electrónica, y en la semana T, ¿verdad? Nuestra estrategia econométrica base es un diferencias e indiferencias, ¿verdad? Donde comparamos empresas creadas de forma física versus de forma electrónica, ¿verdad? Bajo la ecuación que tenemos en la pantalla, donde tenemos el outcome, que utilizamos dos outcomes por separado. Nuestro primer outcome es el logaritmo de las empresas formales, logaritmo más 1 para ser más exactos, ¿sí? Y la tasa de entrada, que es las nuevas empresas formales dividida para las empresas formales activas en cada semana, en cada sector económico, por cada esquema. Bien. Nuestro POS toma el valor de 1 después de la política, de la inserción de la política, 0 antes. Nuestro tratamiento 1 para las empresas constituidas de forma física y 0 para las empresas constituidas de forma electrónica. Y nuestra variable de interés, nuestro coeficiente de interés es el beta 3, que captura justamente esa interacción y representa el impacto de la política en la creación de nuevas empresas formales bajo el esquema físico relativo al esquema electrónico. Siguiendo a la típica literatura de Bertrand y Duflo, utilizamos estándar errors al nivel de provincia y aplicamos 1000 repeticiones bootstraps. Bien, para dar robustez a este método, nosotros sabemos que se tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Diferencias e indiferencias, aunque es un método bastante digamos no tan antiguo, pero es un método que ha sido ampliamente utilizado para evaluar impactos en diferentes políticas, tiene que cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Una de esas condiciones es la condición de tendencia paralela antes de la implementación, ¿verdad? Para esto nosotros utilizamos un diseño de event study, ¿sí? Comprobamos que ese efecto no haya sido diferente, no hayan diferencias estadísticamente significativas en el antes, entre los dos grupos, ¿verdad? Adicionalmente, hacemos otro tipo de robustez, excluimos los sectores, las provincias más representativas para ver si no hay un efecto de Guayas y Pichincha, por ejemplo, ¿verdad? Y que Guayas y Pichincha estén alando el coeficiente, haciéndolo más grande porque son justamente las provincias donde se crearon más SAS o más empresas, ¿verdad? Y también de actividades económicas, ¿verdad? Y lo hacemos por separado y pues mostramos cierta robustez de eso. Y hacemos un placebo test cambiando la fecha de la implementación de la política para ver y tratar de encontrar si efectivamente, de cierta forma, mostrar que la política fue inesperada. Bien, y finalmente decidimos hacer algunas regresiones discontinuas en tiempo para ver si encontrábamos efectos similares. Bien, es importante mencionar que la ecuación que vimos anteriormente también la utilizamos
usando controles de COVID, utilizando los nuevos casos por cada 1.000 habitantes, las nuevas muertes por cada 1.000 habitantes producto del COVID y el exceso de muertes. Los resultados son similares, sin embargo aquí no mostramos las tablas utilizando estos controles, pero los resultados son bastante similares. Estos son nuestros resultados. Nosotros encontramos que hubo un incremento de las nuevas empresas del 12%, cuando utilizamos el outcome de nuevas empresas formales, el logaritmo más uno de las nuevas empresas, ¿verdad? Y cuando utilizamos el ratio, el entry rate, encontramos que el efecto es del 108%. Nótese que alguien pudiese pensar que este 108 es gigantesco, pero recuerde que aquí lo analizamos por provincia, por provincia, por semana y por esquema, ¿sí? Es decir, ese 108 representa cuánto creció en cada, desagregándolo de esa forma. Si fuese más general, a lo mejor el efecto fuese más pequeño. Bien, cuando lo hacemos y decidimos también analizar el efecto heterogéneo que puede tener esta política en diferentes sectores económicos, por agricultura, manufactura, construcción y servicios, pues encontramos que asimismo el efecto es positivo y significativo en todos los sectores, utilizando el logaritmo de las nuevas empresas formales. Y cuando utilizamos el outcome de la tasa de entrada, vemos que solo en agricultura y en construcción el efecto no es significativo, pero es positivo. Algo importante de mencionar es que en servicios el efecto es positivo y es grande. La política, recordemos que fue enfocada para los emprendedores, ¿verdad? Los emprendedores generalmente se ubican en el sector de servicios. Bien, cuando lo hacemos por principales provincias del Ecuador, y tenemos Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y El Oro, pues vemos que el efecto sigue siendo positivo y significativo, excepto en Manabí y en El Oro. Bien, como les decía, para que el método de diferencias e indiferencias tenga validez, se necesita analizar si hubieron tendencias paralelas en el antes. Para esto utilizamos un estudio de evento, un diseño de estudio de evento, donde testeamos la siguiente ecuación, ¿verdad? Que es muy similar a la ecuación de diferencias e indiferencias. Lo único que hacemos es ver la variabilidad en tiempo. Y lo que encontramos es que claramente en el antes, ¿sí? En el antes, tal como lo vemos en el gráfico, no hay diferencias estadísticamente significativas. Y en el post implementación, el efecto es positivo y es creciente en el logaritmo de entrada, y en la tasa de entrada es positivo y significativo. Bien, esto ayuda a darle validez a diferencias e indiferencias, ¿verdad? Cuando excluimos Guayas y luego excluimos Pichincha y luego excluimos el sector de comercio al por mayor y menor, vemos que los efectos siguen siendo similares, siguen siendo positivos y estadísticamente significativos. Cuando utilizamos el placebo de fechas falsas de evento para ver si efectivamente, digamos que es un proxy de testear si efectivamente la política fue inesperada, ¿verdad? Vemos claramente que solo en abril del 2020, utilizando el logaritmo de nuevas empresas, vemos que es negativo y estadísticamente significativo. Bueno, esto puede ser básicamente por un tema del COVID, ¿verdad? Sin embargo, algo importante de ver es que es negativo, ¿sí? Lo raro sería que fuese positivo. Si fuese positivo, esto sí sería preocupante para nuestro modelo, porque entonces sí pudiésemos sospechar que la política parece ser que no fue inesperada y que ya alguien tenía información sobre esto, ¿verdad? Sin embargo, acá sale negativo. Y cuando utilizamos la tasa de entrada, vemos que en ninguna es estadísticamente significativa y en todos los casos es negativa. Utilizamos una regresión discontinua para seguir dando y seguir mostrando robustez a nuestro estudio. Aquí nuestro coeficiente de interés es el beta 1, que es el POS, ¿verdad? Y encontramos que es positivo y significativo nuevamente. Es decir, y por si acaso, aquí utilizamos solo la creación de empresas creadas en el esquema físico, ¿sí? No electrónico, solo físico. Ahora, algo importante de ver es que alguien pudiese pensar que puede existir algún switch, ¿verdad? Es decir, que una empresa que estaba electrónicamente se constituye luego físicamente, ¿verdad? O que dejaron de crearse empresas electrónicas
para irse al nuevo esquema SAS. No lo he mostrado acá, pero ya lo realizamos la semana pasada. Hicimos una regresión discontinua similar a esta ecuación, pero en vez de utilizar solo las empresas creadas de forma física, nos quedamos solo con las empresas creadas de forma electrónica y mostramos que el efecto es positivo y significativo. Es decir, no se dejaron de crear empresas de forma electrónica y digamos que esto nos ayuda a no sospechar que hubo un switching de electrónicas a físicas por el efecto SAS. Bien, y esto claramente le ayuda a dar validez. Lo más importante, los mecanismos, ¿verdad? Vemos aquí nuestro outcome cambia, ya no es el logaritmo de entrada ni la tasa de entrada, sino que utilizamos la misma ecuación, pero nuestro outcome es el número de días, ¿sí? que tarda en crearse cada compañía, condicional a la creación, claramente. Entonces, el efecto es negativo y significativo en todos los casos, en todos los sectores, en todas las provincias, menos en el oro, ¿sí? Y vemos que hay un efecto bastante grande de la disminución del tiempo y creemos que esto es un mecanismo bastante robusto. Para darle validez a estos resultados, hacemos un Event Study Design. Solo en el periodo, en el cuarto periodo, en el mes 4, vemos que efectivamente hay, digamos, un efecto negativo y significativo. Sin embargo, es un periodo bastante lejos de la implementación, así que digamos que no tenemos mucho problema con esto. Y luego claramente se ve que hay una disminución bastante drástica del tiempo en que se demoraba crear una empresa. Bien, cuando utilizamos el siguiente mecanismo, que es la probabilidad de crear una compañía con un capital inferior a $400, por lo tanto hacemos una regresión probabilística, ¿sí? Vemos que se aumenta la probabilidad en 20.52 puntos porcentuales, ¿sí? El crear una empresa con un capital inferior a $400, es decir, este mecanismo también funcionó. Hacemos un Event Study Design, vemos cómo la probabilidad aumenta después del post y en el antes no habían diferencias significativas, ¿sí? Y algo importante que les comentaba al inicio era, queríamos medir la transición de los informales a los formales. Como no tenemos datos de informales, lo que hicimos fue básicamente construir una base donde se trataba de acoplar a aquellos individuos que tenían un RUC, ¿verdad? Obligados o no obligados a llevar contabilidad, pero que al mismo tiempo eran accionistas de las empresas, ¿verdad? Y que hayan cerrado ese RUC, ¿sí? O que hayan suspendido ese RUC en una ventana de tiempo de un mes, antes o después de la creación de la empresa, y asumimos, ¿sí?, que esa suspensión o esa, digamos, cierre del RUC se da porque dejó de facturar con ese RUC y pasó a facturar con su empresa creada en la Superintendencia de Compañías. Es decir, este resultado viene dado por ese modelo intuitivo que veíamos al inicio y no encontramos efectos significativos. Es decir, la reforma ha tenido efectos positivos en la creación, ¿verdad?, de empresas, en la tasa de entrada de empresas en cada sector, pero parece ser que la reforma no ha tenido efectos, al menos en el corto plazo, en la transición de un menor nivel de formalidad al máximo nivel de formalidad que tenemos en el Ecuador, que es una sociedad, ¿verdad? Vemos que los efectos son negativos y no significativos, en algunos sectores son positivos y no significativos, y en servicios es negativo y no significativo. Antes de dar las conclusiones, algo importante que tenemos que reconocer en el estudio. La SAS es una reforma que involucró dos mecanismos al mismo tiempo: disminución del capital mínimo requerido y la disminución de los procedimientos, o lo que nosotros llamamos procedimientos burocráticos, red tape, ¿verdad? Al tener estos dos mecanismos inmersos en la misma reforma, es muy difícil decir cuál es el efecto de un mecanismo versus el otro, ¿sí? Por lo tanto, no podemos distinguir en este estudio cuál es el mecanismo que prevalece, ¿verdad? Y eso básicamente porque así fue construida la SAS, ¿no? Bien. Dicho esto, nosotros encontramos que la implementación de la política incrementó el número de empresas formales en un 10% y la tasa de entrada en alrededor del, aquí hay un error, alrededor del 100%. ¿Sí? Encontramos que este impacto varía a través de las provincias y también a través de los sectores económicos. Para darle validez a estos resultados aplicamos varios test de robustez, el Event Study, exclusión de principales provincias, exclusión del principal sector económico, placebo de fechas falsas, regresión discontinua,
Y adicionalmente exploramos dos posibles mecanismos que pueden explicar el impacto positivo de esta reforma. El primero es la disminución en el número de días, donde encontramos que hay una disminución del 42.41% versus el antes y versus, digamos, el grupo de control, ¿sí? Y el otro mecanismo es que la reforma incrementó la probabilidad de la creación de empresas con un capital inicial menor a $400 en alrededor de 20.52 puntos porcentuales. Limitaciones del estudio y agenda futura es que los resultados deben ser interpretados claramente como un efecto de corto plazo, porque solamente son hasta mediados de octubre, por lo tanto se analizó una ventana de tiempo bastante corta. Y se analizó una ventana de tiempo corta porque luego de mediados de octubre las SAS ya se podían constituir también por el esquema electrónico, y eso implicaría que al hacer un diferencias e indiferencias, utilizando el grupo de tratamiento por ejemplo, con el esquema físico, me mezcle después de mediados de octubre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Y la idea también sería que se analicen otros outcomes como el empleo, salarios, productividad, supervivencia y niveles de informalidad, que claramente lo he venido mencionando, nosotros no lo tenemos. Muchísimas gracias y cualquier duda, listos para despejarlas. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Segundo. Yo de manera especial quisiera felicitarte a ti y a la coautora a Grace por este trabajo. Creo que es un buen ejemplo de cómo evaluar la política pública y que eso es algo que en nuestro país todavía está en construcción, y este es un muy buen ejemplo. Tenemos una pregunta que nos dice: pienso que gran parte de las empresas informales se debe a la falta de conocimiento. ¿Qué medidas se están tomando para enseñar a las personas sobre los beneficios que brinda esta reforma? Entiendo que esto va en la línea quizás a lo que te mencionaba yo al principio de la conferencia. Este esquema este registro SAS, ¿cuál fue las campañas de información que se hicieron? Porque quizás uno podría pensar que, bueno, tú trabajas con los datos de las empresas que efectivamente se acogieron a este beneficio, a este registro simplificado, pero posiblemente si es que se hubiese, el conocimiento era muy bajo, seguramente hubiese tenido un mayor impacto en el número de empresas que se acogieron a este registro simplificado. Por favor, Segundo. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta. Bien, efectivamente las campañas que se realizaron desde la Superintendencia de Compañías fue dar información a través de las redes sociales. Se comenzó una campaña bastante agresiva de informar mediante redes sociales, Twitter, Facebook y otro tipo de redes sociales que maneja la Superintendencia, a los empresarios. Explicarle cuáles son los beneficios de constituir una SAS. También se dieron capacitaciones en diferentes foros de gremios, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente las SAS estaban enfocadas en un grupo que eran los emprendedores. Entonces, se utilizó los gremios en conjunto con la superintendencia para indicarles cuáles eran los beneficios. Salieron varios comunicados en algunos medios de comunicación, con entrevistas, explicando detalladamente cuáles eran los beneficios de constituir una compañía versus los otros tipos de sociedades tradicionales. Y pues esto, en principio, creemos que pudo haber tenido algún tipo de impacto. Nosotros no lo evaluamos acá en el documento, es decir, si la campaña publicitaria pudo haber influenciado en la creación o en el aumento. Claramente esto es un tópico que puede
que puede ser, digamos, como agenda futura. Muy interesante porque podemos ahí mezclar marketing, publicidad, justamente con política pública. Excelente. De hecho, es una muy buena propuesta de investigación para un futuro, evaluar el efecto de la campaña SAS. Seguramente Google Trends, hay evidencia que, por ejemplo, con Google Trends podrías evaluar eso a futuro y tratar de enlazar con estos resultados, porque, bueno, a mí de manera especial me queda la duda si es que existe quizás aquí una especie de intensidad del tratamiento producto de el alcance que tuvo esta campaña publicitaria. Otra pregunta más, no me queda del todo claro por qué el grupo de tratamiento son los de la campaña física y el grupo de control los de la campaña, el grupo de tratamiento los de la campaña física y los de control los de la campaña digital. Bien. Como nosotros queríamos evaluar justamente el impacto de la reforma en las SAS solo se podían constituir de forma física. Desde el 18 de mayo hasta mediados de octubre del 2020, las SAS solo se podían crear de forma física. No se podían crear de forma electrónica. La superintendencia tiene dos formas de crear compañías, ¿verdad? La primera es mediante el trámite tradicional, el trámite físico, donde alguien va a la superintendencia, llena unos formularios físicos, luego de eso la superintendencia le informa si es que efectivamente todo está correcto, luego coge los papeles, va a la notaría, o digamos, automáticamente la notaría tiene la información, luego le entrega el documento a la notaría. La notaría le devuelve los documentos al individuo que está creando la empresa, luego de esto los lleva a la superintendencia los registra, luego va al registrador mercantil los registra, todo esto en físico, todo esto caminando, todo esto usando taxi, bus, etcétera, lo que sea, ¿verdad? Hasta que una vez que está registrado en el registrador mercantil, va a la superintendencia evalúa que todo está en orden y entonces se crea la compañía, una vez con una fecha oficial del registro mercantil, ¿verdad? Electrónicamente, que es la segunda forma de constituir las compañías en la superintendencia, esto claramente se simplifica. Se simplifica porque el individuo solamente ingresa el trámite y es la superintendencia la que traslada toda la documentación al notario, ¿sí?, al registrador mercantil, etcétera, etcétera, y al final le llega un documento, supongamos que no ha habido ningún tipo de error